Eso es lo que tiene que aprender a ocurrir con cada creyente. Lo primero es encontrar nuestra identidad en el Señor. Lo primero es que somos hijos de Dios, no productos de la casualidad, no porque nos encontramos un día tropezando una piedra y vimos una cruz y detrás de la cruz salió tal vez una luz, sino porque nacimos ya con ese propósito en Dios. Fue un diseño desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Por tanto, tenemos que vivir, en primer lugar, alegres, en segundo lugar, seguros, y en tercer lugar, conscientes de ese propósito que nosotros pues tenemos en Dios. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de una serie especial con un invitado muy especial, Alexeis Rodríguez de Cru Cuba. A lo largo de esta semana vamos a explorar cómo el Evangelio transforma nuestra vida diaria al ayudarnos a entender quiénes somos en Cristo, qué significa ser llamados a servirle y cómo Dios usa nuestras historias y talentos únicos para su gloria. Desde el sacerdocio universal del creyente hasta el propósito eterno que tenemos como hijos de Dios, esta serie está diseñada para animarte a vivir con propósito y para el reino de Dios, donde quiera que estés. En este episodio vamos a continuar nuestra conversación con Alexeis, explorando el profundo tema de la teología de la vocación. Hablamos de la importancia de entender nuestra identidad en relación con nuestra vocación, y Alexeis subraya que nuestra identidad está arraigada en el hecho de ser hijos de Dios, diseñados con un propósito mucho antes de nuestro nacimiento. Vamos a reflexionar sobre ejemplos bíblicos como el de Rahab, una mujer con un pasado problemático que desempeñó un papel crucial en el plan de Dios, y el de Pedro, un pescador que se convirtió en una figura clave de la iglesia primitiva. Y estas historias ilustran que nadie está fuera del propósito de Dios, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Pedro dejó de ser un pescador, ¿no? Tenía habilidades para pescar. Cuando el maestro es quitado, ¿qué hizo él? Automáticamente volvió a ir a pescar. Hasta que vuelve a encuentra su propósito, y ahí sencillamente comienza un caminar diferente, a donde se convierte en un pescador de hombres. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues estamos continuando nuestra conversación hoy con Alexeis Rodríguez de Cru en Guantánamo, Cuba. Estamos en el tercer piso, ¿verdad? El tercer piso de la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, Alexeis? Bueno, esta iglesia o este templo se llama Ríos de Agua Viva. Y está en el barrio de San Justo, uno de los barrios más pobres de Cuba. Pero Dios está haciendo algo grande aquí, ¿no es cierto? Sí, es tan grande lo que está haciendo que muchas personas que antes pues tendían a la santería están viniendo a los pies del Señor. Sí, no, y de todo nivel de la sociedad. Es algo impresionante, porque cuando Dios es el que obra, no hay límites a lo que Él puede hacer. Pero no estamos hablando de eso hoy. Hoy estamos hablando acerca de la teología de la vocación. Y ayer hablamos un poquito acerca de lo que es. Alexeis, danos un repaso breve. ¿Qué es la teología de la vocación? La teología de la vocación es, como hablamos ayer, lo que usted habló acerca del sacerdocio universal del creyente. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estemos? Hacemos gran comisión. Eso básicamente es teología
de la vocación. Ok, di eso otra vez, me gustó eso. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estemos? Hagamos la gran comisión. Amén. Eso. Amén. ¿Y para quién es eso? ¿Para el ministro? Eso es para todos. Es para todos. Eso es desde la ama de casa, desde el hombre que barre las calles, desde el albañil, desde el doctor, desde el pastor, para todos. Para todos. Pues hoy vamos a entrar ahora en la primera parte de tu presentación de lo que es la teología de la vocación y es la identidad. ¿Por qué no comienzas a hablarnos un poquito acerca de la importancia de entender nuestra identidad en este concepto de la vocación? Sí, yo creo que cuando nosotros entendemos quiénes somos, que cuando hablamos ahorita es quiénes somos, dónde estemos, hagamos la gran comisión. Cuando entendemos quiénes somos, ahí todo se hace no un poco más sencillo, sino se hace un poco más práctico. Por ejemplo, Nunca es sencillo. Sí, claro. Es que demanda obligatoriamente, lo primero es dejar de ser quien yo quiero ser, para ser quien Dios dijo que yo soy. Una de las cosas que se hace muy difícil ahí es que siempre estamos luchando con dos cosas. Uno, la tendencia social de definir quiénes somos. Lo primero que nos asignan al nacer es algo, es un número. Y muchas veces las personas mueren sintiendo que son ese número. Por ejemplo, en Cuba te asignan un número de carnet de identidad, pero también te asignan un número en algo que se llama, bueno, una oficina que se llama el Oficoda, que tiene que ver con algo para una libreta de abastecimiento para nosotros. Ya, con eso sencillamente se supone que estaríamos conformes con él. Pero Dios dijo que éramos algo más que eso. El Señor tiene una identidad para nosotros mucho más grande que eso. Y lo primero es que nosotros no somos una casualidad, no somos un accidente, no somos ni siquiera producto de un deseo de un ser humano o de dos seres humanos, sino que nosotros somos productos de un plan de Dios. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier historia. Si uno va a la Biblia, y vamos a la Biblia, hay muchas personas en la Biblia que aparentemente no tenían propósito. Y quiero remontarme un poco al Antiguo Testamento, exactamente Jericó. Una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer que no era una santa, por decirlo de una manera, que no era una mujer evangélica, buena y tradicional, para contextualizarlo hoy, sino era una prostituta. Y sin embargo, esa mujer tenía un propósito en Dios. ¿Cuál era ese propósito? Primero fue guardar y dar seguridad y salvar unos espías de Israel, que eran su enemigo natural, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo esa mujer, que tal vez era despreciada por los hombres de Jericó, o usada por los hombres de Jericó, repudiada por las mujeres de Jericó, y no tomada en cuenta por nadie, Dios la hace entrar en un linaje para atraer a nosotros a lo más grande que le ha podido pasar a esta humanidad? Que son los brazos de un Señor abiertos en una cruz para traer redención a la raza humana. Y eso es algo que tiene que hacernos reflexionar. ¿Quiénes somos? Alexis, vamos a pausar un momento en lo que tú acabas de decir, porque yo creo que eso es algo que el que nos escucha quizás no entienda completamente. ¿Quién es esta mujer? Dime su nombre. Rahab. Y Rahab es la tatarabuela de ¿quién? Del Señor. Bueno, el Señor Jesús. Y eso es algo maravilloso. Y yo creo que muchas personas no entienden. Dentro del linaje de nuestro Señor está esta mujer que era, como dijiste, de otra nación, de una profesión fea, explotada por hombres y despreciada por las personas, y sin embargo Dios la trajo, como dijiste, a este linaje. Y hay que alabar a Dios por su gracia por un momento, porque eso es algo increíble. Ahora, volvamos a lo que me estabas diciendo. Yo tengo que pausar ahí porque eso es algo que es tan asombroso. Y es más, déjame decir una cosita más. Quizás tú estás escuchando, mi hermano, y tú ahora mismo te sientes que tú no tienes propósito, que tú eres una persona que
que ha vivido una vida desordenada, una vida llena de pecado, y tú lo sabes. Hay una hermana que está escuchando que quizás se siente que no sirve para nada. Y yo quiero que tú oigas que en Cristo tú puedes tener un mayor propósito, y de eso es lo que estamos hablando esa semana. Perdón por la interrupción evangelística, pero tenía que decirlo. Ok, sigamos. No, gracias, Dani. Sí, otro ejemplo muy claro, ya si podemos venir un poco más al Nuevo Testamento, sencillamente es el mismo ejemplo de Pedro. Sí. Si tenemos un pescador que tal vez nunca le pasó por la cabeza que en un futuro cercano, porque 3 años es un futuro relativamente cercano, iba a estar hablando a más de 3,000 personas en un día memorable como era el Pentecostés, que era una fiesta judía inmensa, de grande, que atraía a mucha gente. Ese hombre tiene un encuentro un día con alguien que tal vez él estaba escuchando, que estaba haciendo un milagro por acá, un milagro por allá, y él tal vez sentía que también tenía necesidad de un milagro, pero nunca creyó que él era parte del milagro, y en segundo lugar, haría cosas como las que hizo su maestro. Entonces, Pedro tuvo que vivir 3 años, ser impactado por el Señor, pero no entendió muchas veces su propósito hasta que su momento llegó. Ahora, Pedro dejó de ser un pescador, ¿no? Tenía habilidades para pescar, sí, incluso. Cuando el maestro es quitado, ¿qué hizo él? Automáticamente volvió a ir a pescar. Hasta que vuelve a encuentra su propósito, y ahí sencillamente comienza un caminar diferente, a donde se convierte en un pescador de hombres. Y eso es lo que tiene que aprender a ocurrir con cada creyente. Lo primero es encontrar nuestra identidad en el Señor. Lo primero es que somos hijos de Dios, no productos de la casualidad, no porque nos encontramos un día tropezando una piedra y vimos una cruz y detrás de la cruz salió tal vez una luz, sino porque nacimos ya con ese propósito en Dios. Fue un diseño desde antes de la fundación del mundo, como dice su palabra. Por tanto, tenemos que vivir, en primer lugar, alegres, en segundo lugar, seguros, y en tercer lugar, conscientes de ese propósito que nosotros tenemos en Dios. Uno es que somos hijos de Dios. En segundo lugar es que tenemos dones, y que tal vez cuando vamos a la Biblia, miramos y decimos, pero estos dones que hay aquí, yo no los tengo. En otro capítulo vamos a tocar un poco eso ahí. Pero lo segundo es que ahí tenemos que estar claro que tenemos dones. Y si todo lo que tengo viene del Señor, entonces todo eso tiene que servir para 3 cosas. Lo primero es para agradar a Dios. Lo segundo es para mostrar su reino. Y lo tercero es para engrandecer su reino. Agradar a Dios, mostrar su reino y agrandar su reino. Agrandar su reino. Entonces, ¿puedes desarrollar esos 3 conceptos un poquito? Lo primero es que todo lo que soy tiene que mirar hacia Dios. Por tanto, para agradar a Dios tengo que mirarlo, tengo que imitarle y tengo que vivir como el Señor vive. Dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Tenemos sencillamente que aprender a caminar y ver a la gente. Ejemplo, esto de agradar a Dios implica, la iglesia fue diseñada para ser una comunidad de creyentes. Si fuimos diseñados para ser una comunidad de creyentes, tenemos que aprender a vivir como una comunidad de creyentes, pero como individuos que somos, tenemos que aprender a vivir en comunidad con los creyentes. Eso me lleva cuando hablo de comunidad con los creyentes, entonces implicaría no tener relación con los demás. No. Cuando hablamos de vivir en comunidad, implica aprender a, 1, orar los unos por los otros, 2, sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero 3, aprender a traer gente a esa comunidad. Y para yo traer gente a esa comunidad, mi vida tiene que agradar a Dios, porque una vida que agrada a Dios, aunque empiece en un principio a desagradar a los hombres, las personas con el tiempo nos verán como alguien confiable y seguro a quien sencillamente pedir oración. Y yo tengo un ejemplo cuando yo era estudiante. Cuando yo estaba en la universidad era muy difícil, porque era una etapa, por ejemplo, económicamente era muy duro,
En segundo lugar, estamos hablando de que los cristianos ya no eran perseguidos, pero sí eran muy observados. Y yo decía, bueno, ¿cómo nosotros podemos empezar a generar impacto en mis amigos, en mis colegas de estudio? Y comenzamos a formar un grupo de estudio. Yo estudié la carrera de Historia, Dios me permitió estar bastante avanzado con respecto a mis colegas, y empezamos a formar un grupo de estudio. En un principio comenzamos sencillamente estudiando. En segundo lugar, yo decía, yo necesito orar antes. Al principio se reía. Mis amigos, yo cerraba los ojos, se reía. El tercer paso es que ya cerraban los ojos conmigo y decían amén al final. Cuarto paso, casi 8 personas de mi aula acabaron siendo cristianos y hoy son gloria a Dios. Entonces, cuando tienes una vida que agrada al Señor, sencillamente ya estás seguro de quién eres, porque tú sabes a quién tienes que agradar, tú sabes a quién sirve. No importa si ese amigo tuyo se ríe cuando tú oras, sencillamente tu vida agrada a Dios y tú dices, yo quiero agradar a mi Señor. No, eso es lo primero. Lo segundo, que es mostrar el reino de Dios, es decir, mostramos el reino de Dios sencillamente con algo. Hay una cosa que muchas veces, a veces como cubanos nos falta, y es la caridad. Es decir, somos solidarios cuando hay un desastre como ahora. Sí, pero nos falta esa caridad día a día. Nos falta sencillamente empezar a mirar a los demás con amor y con agrado. Sí, bueno, eso no es solo los cubanos, eso es un problema de los seres humanos. Sí, bueno, yo hablo en mi contexto. Claro. Pero ahí tenemos algo y muchas veces decimos, yo tengo necesidad, tanta necesidad como, o más necesidad que, sin darnos cuenta de algo. Lo primero es quién es mi proveedor. O sea, cuando yo estoy seguro quién es mi proveedor, sencillamente ya mi vida, mi manera de pensar comienza a cambiar. Y empezamos a decir, dice la Biblia, al que te pide, dale. Y eso no implica que vamos a ir soltando dinero por donde quiera. O que tus hijos se mueran de hambre, claro, porque alimentaste todos los días. Implicaría no ser un buen mayordomo, sí, de lo que Dios nos ha dado. Pero implica sí tener sabiduría y pedir al Señor que nos guíe donde nosotros podemos sencillamente poder nuestros recursos. Y a eso es parte de mostrar ese reino de Dios. Y entonces el tercero es... El tercero es extender el reino de Dios. Ya entonces, cuando yo comienzo a hacer esto, yo digo, ok, bien, está bien cuando yo puedo sencillamente mostrar a Jesús, cuando yo sencillamente, mi vida agrada a Dios. Ahora pasa algo. Y es una acción que ya tiene que ver muy profundamente con empezar a revelar que ese reino de Dios se acercó a las personas. Y es cuando yo puedo sencillamente empezar a compartir no solamente con mis palabras, sino con mi vida y mis acciones, que el reino de Dios está en medio de una sociedad que no le conoce, pero que puede extender sus manos, esas manos de misericordia, también pueden sencillamente abrazarle a ellos, como esto que pasó a mis amigos, ¿no? Que al final muchos han venido al Evangelio, algunos años después, cuando vienen al Evangelio, dicen, es que yo recuerdo cuando ustedes se reunían para orar, o cuando ustedes compartían, y muchas veces nos ayudaban a nosotros, porque tenía amigos, por ejemplo, que iban a su casa 2 veces al año, porque no había transporte en esa época. Y cuando se quedaban los fines de semana, algunos de nosotros compartíamos el pan con ellos, aún sin ser cristianos también. Y les decíamos, Dios te ama y pensó en ti también. Eso es tremendo, Alexis, tremendo. Y creo que todo lo que has dicho apunta a una idea que viene del apóstol Pablo y que viene del Espíritu Santo más bien. Y es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cuando nosotros ejercemos esa vocación de ser lo que Dios nos llamó a ser, con la identidad que Él nos ha dado como hijos de Dios, entonces se extiende el reino de Dios. Y el reino de Dios es Cristo. A la vez que las personas vienen a confiar en Jesucristo, a entregar sus vidas a Cristo, la iglesia de Cristo crece, el reino de Dios, que es ese cuerpo de Cristo, también se extiende y es algo glorioso. Eso transforma el mundo. Y se nos ha acabado el tiempo por hoy, pero yo quiero terminar, Alexis, con una invitación
al que nos escucha a poner su fe en Jesucristo. ¿Puedes invitarlos ahora brevemente a recibir a Cristo como su Salvador? Sí, lo primero es que tienes que entender que Dios nos ama y tiene un propósito maravilloso para con nosotros. Amén. El propósito es una comunión constante con Él. Lo segundo es que hay una mala noticia. Somos pecadores y estamos separados de ese plan maravilloso de Dios. Pero hay una tercera cosa que es una buena noticia. Y es que Cristo murió por mí, pero también murió por ti, para limpiarte del pecado y devolvernos a ese plan maravilloso de Dios, que es sencillamente estar en comunión con Él, conocerle, amarle, dejarnos amar, dejarnos conocer por Él. Entonces te invito a que hagas una decisión por Jesús, para que tu vida también puedas disfrutar de tener esa relación con tu Señor, tu Salvador. ¿Oíste eso, mi hermano? Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, al escuchar esta conversación de hoy, te invito a reflexionar profundamente sobre el propósito y la identidad que Dios ha diseñado para ti. No eres un accidente, no eres un número en una lista, eres una creación divina con un propósito eterno. Así como Rahab y Pedro encontraron su lugar en el plan de Dios, tú también puedes descubrir una vida llena de significado y dirección en Cristo. Permíteme recordarte que aunque hayas vivido una vida desordenada o llena de pecado, en Cristo hay redención y un propósito mayor. Hoy te animo a abrir tu corazón y aceptar ese amor transformador de Jesús. Deja que tu vida sea un testimonio vivo de su gracia y de su poder, extendiendo su reino a través de ti, tus acciones y tus palabras. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por esta conversación profunda con Alexeis. Pedimos ahora por nuestros oyentes, por el hermano que me está escuchando ahora, que está sintiendo en su corazón un despertar. Señor, esa idea de que tú tienes un propósito para él. Padre, para la hermana que está escuchando esto y siente que en su trabajo o en su vida como madre o esposa está perdiendo el tiempo. Padre, pero hoy ha oído que hay un propósito para ella, Señor, que tú puedes usarla. Padre, pedimos que pongan su fe en ti y que tú seas glorificado a través de sus vidas. Te pido especialmente para esa persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy crea que Cristo vivió la vida que no podía vivir, te obedeció perfectamente, murió en lugar de los pecadores, Señor, y resucitó para dar vida eterna a todos los que ponen su fe en Él. Padre, hoy que sea el día de salvación para él, para ella, Señor, que hoy pongan su fe en Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Identidad, Llamado y Propósito. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.